soy el psicólogo Brian Palma, especialista en psicología clínica e inteligencia de mensajes. Bueno, por lo que vamos a hacer es una entrevista con el objetivo de conocer sobre la evaluación psicológica. Listo. Entonces, la primera pregunta es, para usted, ¿qué es la evaluación psicológica? Bien, la evaluación psicológica, en el mejor de los casos, es un proceso sistemático donde se recopila información para hacer un buen diagnóstico. La evaluación psicológica tiene que recopilar información del comportamiento del paciente, los procesos cognitivos, entre otras cosas que sean útiles para la atención con el diagnóstico. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué aspectos considera clave al realizar una evaluación psicológica? Bien, partiendo del hecho de que los pacientes son sujetos integrales, hay que tener una perspectiva integral del paciente. Esto quiere decir que podemos evaluar tanto las cosas actuales del paciente como los antecedentes del mismo. O sea, a la hora de hacer una evaluación psicológica es importante conocer los antecedentes del paciente como la vida actual del mismo. Además de saber qué pruebas psicológicas podríamos aplicar a la hora de hacer una evaluación. La tercera pregunta, ¿qué métodos o herramientas son mejores para evaluar trastornos psicológicos y por qué? Ya, aquí es muy clave, o sea, tienen que tomar en cuenta de que los trastornos psicológicos son varios, según los manuales estadísticos de trastornos mentales. Entonces, dependiendo del trastorno psicológico que queremos evaluar, dependerá de las pruebas que queramos aplicar. Esto quiere decir, hay cuestionarios estandarizados para evaluar, pero también hay pruebas específicas, psicométricas, para evaluar un diagnóstico que yo presumo que tiene el paciente. Depende del paciente, depende bastante del paciente para saber qué cuestionario debe aplicar o no. Seguimos. La pregunta dice, ¿qué habilidades cree que son esenciales para realizar una evaluación psicológica? Ya, para realizar una evaluación psicológica precisa es importante que el psicólogo en primera instancia genere un buen sitio de confianza, generar un buen encuadre, que el paciente genere catarsis con usted, ayuda a que uno pueda hacer una buena evaluación. Sin información del paciente no podemos hacer nada, pero si no podemos también generar ese vínculo con el paciente, uno como psicólogo, utilizando validaciones, haciendo buenas preguntas y sobre todo generando un buen proceso de empatía y escucha activa, podríamos generar eso. La siguiente dice, ¿qué impacto tiene una evaluación psicológica precisa en el paciente? Esto es una buena pregunta. Yo creo que el principal impacto que debe tener una buena evaluación psicológica es que podemos detectar a temprana instancia, por así decirlo, un posible trastorno psicológico. Entonces, una buena evaluación psicológica ayudará a detectar tempranos patrones conductuales que pueden ser a futuro una menoscabación de la salud mental del paciente. ¿Puedes darme ejemplos de cómo sería una buena evaluación psicológica que ha ayudado al tratamiento de los pacientes? Ya, te voy a dar un ejemplo, más que un ejemplo es un caso ya. Un paciente mío tenía síntomas de ansiedad. Llega a clínica, presenta los síntomas de ansiedad. Cuando se hace una evaluación exhaustiva de los síntomas que presenta el paciente, nos logramos percatar que la sintomatología del paciente estaba más relacionada con un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, los síntomas de ansiedad de mi paciente eran más relacionados a un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. ¿Esto para qué ayudó? Para que nosotros podamos hacer un plan de tratamiento en base a ese diagnóstico presuntivo y por ende no nos íbamos a concentrar tanto en los síntomas de ansiedad, sino más bien en las variables que convergen alrededor del trastorno obsesivo compulsivo. Para eso sirvió hacer una buena evaluación psicológica, para detectar que los síntomas de ansiedad no era un trastorno de ansiedad generalizada, sino más bien otro tipo de trastorno. ¿Cómo contribuye la evaluación psicológica al bienestar emocional y social de las personas? Bien, partiendo de la idea anterior de que hacer una evaluación psicológica ayudará a detectar a temprana evolución, por así decirlo, los síntomas de la ansiedad o depresión, por ejemplo, ayudará a esto por correlación a que el ciudadano o el paciente no valore más su equilibrio emocional. Entonces, por ejemplo, un paciente que lleva con rasgos o síntomas de ansiedad ya durante 6 meses podría estar perjudicado a nivel emocional, a diferencia de que si hacemos una evaluación psicológica a los primeros síntomas de aparición,
podríamos mejorar el estado emocional más rápido, porque lo preciso o lo temprano que sea la evaluación psicológica ayudará a que el impacto a nivel emocional del paciente sea menor. ¿Cuál otra pregunta tienes? La siguiente es, ¿cuáles son los mayores retos que enfrenta al realizar evaluaciones psicológicas y cómo los soluciona? Ya lo que callamos los psicólogos, aquí hay algo importante. Si no brindamos un espacio correcto al paciente, pues no va a poder aflorar y hacer catarsis con nosotros como psicólogos. Pero si bien es cierto, hay pacientes que le podemos ofrecer todos estos ambientes seguros y de confianza, aún así pueden tener limitaciones a la hora de contar. Hay muchos pacientes que por sesgos cognitivos o por situaciones que les avergüenzan no comentan cosas, entonces sin información, son muy reservados. Entonces esto puede ayudar que de alguna manera incida en la falta de información y a la vez en una evaluación psicológica con carencias de recursos informativos. Entonces eso creo que es una de las limitaciones que podríamos tener nosotros como psicólogos cuando tenemos un paciente muy reservado o un paciente que esté a una actitud defensiva, que no es muy común, pero podría pasar. ¿Okay? ¿Qué nuevas tendencias ve en la evaluación psicológica y cómo cree que afectarán el futuro? Tendencias ahora en la actualidad es todo este tema de la inteligencia artificial. Okay. Sé que ahorita hay hasta chatbots para poder escribir algunos de los síntomas que nosotros tenemos como seres humanos y ellos a través de patrones, serían patrones conductuales, sacar una inferencia de cómo estaría ese ser humano que acaba de poner esos síntomas. Yo creo que eso, la tecnología jamás va a poder reemplazar a lo que nosotros hacemos como psicólogos clínicos, pero sí nos podría dar como ese empujón de identificar cuáles son los patrones conductuales, sobre todo para las personas que recién comienzan a hacer evaluaciones psicológicas, estudiantes que recién se graduaron. Creen que le van a poder ayudar muchísimo. Yo creo que es una tendencia bastante importante que no es algo que no deberíamos acogerlo ni rechazarlo, sino más bien tomarlo porque todo está allá. Entonces no es que no vamos a inventar nada. Ya los patrones conductuales es como que tuviéramos establecido con guía, por ejemplo, los criterios diagnósticos del DSM o del CIE-10 puede ayudar a que uno identifique más rápido cómo está ese paciente, hacia dónde va su sintomatología, hacia qué tipo de diagnóstico, porque partamos de la idea de la evaluación psicológica, es el primer paso antes de hacer un diagnóstico y después del diagnóstico viene el tratamiento. Entonces, si podemos hacer una buena evaluación psicológica con ayuda, por ejemplo, con esta tendencia de la IA, de la inteligencia artificial, podríamos establecer diagnósticos más rápidos y por ende más tempranos, más precisos y un plan de tratamiento más fiable. Bueno, siguiendo, ¿recomendaría a los estudiantes de psicología que se sometan a una evaluación psicológica durante su formación y por qué? O sea, ellos como estudiantes o como pacientes vayan a un psicólogo. Ellos como... O sea, como que vayan a un psicólogo. Bueno, que eso se sí. sometan a una evaluación psicológica. Bien. Gana y gana. Gana como estudiante y gana como paciente. Siempre hemos escuchado de que los psicólogos tienen a otro psicólogo. Ya por ahí ganaría como paciente. Yo creo que los estudiantes deberían aprovechar ahora que están estudiando esta carrera, que es tan bonita y creo que tienen el manual de cómo funciona un ser humano. Ya desde la parte teórica es bueno. Ahora imagínense que el estudiante, además de practicarse al psicólogo, que es el que ayuda, busque una manera de que él esté implícito ahora como un paciente. Eso le va a ayudar también a tener idea de cómo actúa un psicólogo a la hora de hacer terapia o de hacer una evaluación psicológica, también le va a dar ideas, pero además de eso, a él como el paciente le va a ayudar a evaluar y a identificar cuáles son sus patrones conductuales, cuáles son sus áreas de mejora y cuáles son sus debilidades a nivel cognitivo o a nivel personológico o conductual. Entonces, esto le ayudará a él evaluarse como paciente y también le ayudará a que pueda identificar cuál es el comportamiento que genera el psicoterapeuta o el psicólogo clínico con el paciente. Y ahí puede sacar algunas herramientas o técnicas para poderlo hacer con otros, cuando le toca a él terapiar o hacer algún tipo de evaluación psicológica. ¿Qué consejos daría a los nuevos profesionales en evaluación psicológica para que su práctica sea efectiva y ética? Ya, a ustedes estudiantes les recomendaría que no se dejen de informar, que no dejen de poner en práctica lo aprendido en clase,
que su aprendizaje no para ahora en la universidad, que tienen que seguirlo haciendo en casa y cuando se gradúen en su trabajo, en otros sitios, porque la evaluación psicológica es una parte de la psicología que no para de evolucionar, de cambiar, y que se tiene que ir agregando conocimiento. Uno no tiene que parar de informarse de nuevas técnicas, de nuevas herramientas, o ir dejando algunas prácticas que están mal vistas en la actualidad. Entonces son las recomendaciones, que no se dejen informar, y con respecto a la ética, que mantengan a la hora de la evaluación psicológica la confidencialidad. Eso es importantísimo, el consentimiento informado y todas estas prácticas que nosotros como psicólogos y en el cumplimiento del código deontológico deberíamos regirnos. ¿Okay? Y la última pregunta dice, ¿cómo se puede mejorar la percepción pública sobre la importancia de la evaluación psicológica? Yo creo que esa pregunta es una de las que más me gustan, porque así el psicólogo no solamente impacta con su paciente, sino que esto es al vulgo, llega la información, o sea, a la gente. Una de las cosas que deberíamos hacer nosotros, ya sea como docentes, como psicólogo clínico o como estudiantes, es comenzar a informar los beneficios de una buena evaluación psicológica. Dejar esos estigmas de por qué no ir al psicólogo, son cosas que deberíamos comenzar a sensibilizar. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para dar un impacto a nivel comunitario es que el psicólogo o el estudiante comiencen a hacer campañas de sensibilización y concienciación, donde se enseñe a la gente que no conoce buena práctica de salud mental, entienda que la evaluación psicológica es algo que no tan solo va para una persona que tiene un trastorno mental o tiene un trastorno psicótico, sino para toda aquella persona que diga, bueno, quiero manejar mejor mis emociones, quiero mejor manejar mis pensamientos. Exacto, deberíamos dejar esos estigmas atrás, pero es que no lo va a hacer la gente por sí sola. Somos nosotros que sabemos la importancia de la evaluación psicológica, entonces somos nosotros los que debemos comenzar a proyectar esta información a los demás, para que así la gente pues entienda que la evaluación psicológica es importante, y por ende vamos a tener más trabajo. Al fin y al cabo se traduce en varias cosas como beneficio, tanto para el paciente, la comunidad, nosotros como psicólogos. Esa es la entrevista, muchas gracias. Gracias, pasa bien.